Muy bien. El día de hoy vamos a estar desarrollando el tema, o sea, nuestro tema es emulsiones. Eh, la clase de hoy es muy técnica, tiene muchos términos muy químicos, muy científicos. Entonces, a grandes rasgos, quiero que vayan siguiéndome para ir comprendiendo un poquitito, por lo menos, si bien no les voy a pedir, ¿verdad?, que sepan de memoria los términos, los términos químicos o los nombres químicos de cada composición, por lo menos para que puedan, lo que quiero es que puedan diferenciar, ¿verdad? Cuáles son los tipos de emulsiones y cómo se segregan y cosas así. Al terminar la presentación, yo les voy a dictar el cuestionario que quiero que desarrollen, ¿verdad? Que fue lo que les había mencionado yo en la clase anterior, que eso van a ser, esos cuestionarios van a ir siendo parte de nuestro proceso, ¿verdad? Entonces, al terminar la clase, yo les dicto y eso, en la siguiente clase, o sea, de hoy en 8, van a estar presentando, ¿está bien? Muy bien. Vamos a hablar, como les digo, de las emulsiones y en esta imagen pueden ir observando ciertos tipos de emulsiones. Emulsiones que son combinadas dentro de una sustancia o un componente, un compuesto, en donde se le mezcla o se le introduce otro tipo de sustancia que lo que hace es diferenciar entre ambas composiciones, ¿verdad? No se mezclan, no se observa esa mezcla o esa disolución de estas sustancias, ¿verdad? Más bien a modo de graficar y de ejemplificar serían estas imágenes. Usualmente tenemos compuestos como por ejemplo el agua y el aceite que no se mezclan. Ese, por ejemplo, sería también un tipo de emulsión. Y ahora vamos a ir adentrándonos a lo que sería específicamente la emulsión. En cuanto a su definición, la emulsión es una dispersión de un líquido en otro líquido con el que es inmiscible. O sea que no se puede mezclar, no se disuelve, no se incorporan uno con otro. Esas emulsiones constan de dos fases. Una externa, dispersante o continua, y otra interna, que es dispersa o discontinua. El tamaño de las gotas dispersas oscilan entre los nanómetros y los micrómetros. Sería el tamaño de justamente estas burbujitas que podemos observar dentro de esas sustancias. Tenemos tres tipos de componentes: una fase acuosa, una fase oleosa y una emulsificante. Otros componentes dependerán del uso y la aplicación de la emulsión. Más adelante vamos a ir viendo qué tipo de cosméticos son son en los que se utilizan estos tipos de fases, por ejemplo, o de componentes. Muy bien. En cuanto a su clasificación, tengan muy en cuenta, las emulsiones pueden ser de dos tipos, menciono. Agua en aceite o aceite en agua, ¿verdad? Creo que tengo, no tengo la imagen acá. A ver, aquí por ejemplo, podemos observar
que dentro del agua hay aceite. No hay una disolución, no se mezclan, ¿verdad? Sin embargo, en esta imagen, aquí principalmente, se puede observar que dentro de esas burbujitas hay otro tipo de contenido. Y ahí es en donde vamos a aplicar. Las Eh, emulsiones Lo pueden pone que en ser de dos tipos. Aceite en agua, que serían estas sus siglas, que oil water. pueden silenciar por favor su micrófono. Gotas de aceite dispersas en agua, que fue justamente la imagen, esta imagen que les estaba mostrando. Y agua en aceite, que es otro tipo de clasificación en donde las gotas de agua son dispersas en aceite. Entonces, cuando hacemos, por ejemplo, una mezcla, diluyendo, por ejemplo, en un vaso de agua, diluimos aceite, estos no se mezclan. Al hacerlo al revés, la misma cosa, pero justamente al no mezclarse, quedan esas burbujas o pequeños circulitos que diferencian, ¿verdad?, el contenido acuoso del contenido oleoso. Muy bien. Estas, por ejemplo, serían esas burbujas que contienen, o sea, las burbujas grandes serían el contenido de agua y las que están, las burbujitas pequeñas que están dentro de del agua serían las pequeñas gotas de aceite dispersas dentro de esa fase acuosa. En cuanto a las emulsiones y una selección del tipo de emulsión, aquí, por ejemplo, podemos observar que es netamente farmacológico. Así como les vengo diciendo, hay cosméticos eh, que utilizan mucho estas fases de composición química, tanto es así también la parte farmacológica, los fármacos y demás que solemos utilizar para o sea, para suplir alguna situación, algún síntoma o lo que sea. En esos casos también se utilizan ciertos tipos de emulsiones. Y estas emulsiones tienen una selección de tipos otra vez, ¿verdad? Y va a ir dependiendo, en ese caso, en el caso farmacológico, va a ir dependiendo de la vía de administración. La vía de administración sería el modo o el método en el que se introduce al cuerpo. Puede ser por vía oral, o sea que consumiéndolo, puede ser por una vía intravenosa, puede ser por una vía intramuscular o una vía tópica. Muy bien. Acá, por ejemplo, en este último tipo, la vía tópica. Evidentemente podemos ir diferenciando otra vez en cuanto a ciertas composiciones de cada producto. Podemos diferenciar, por ejemplo, las que son analgésicas vía tópica, por ejemplo, alguna pomadita, alguna pomada que se suele utilizar. Por ejemplo, en fisioterapia usamos mucho el átomo o los ungüentos de salicilato, por ejemplo. Eso, por ejemplo, su composición es cremosa, es un pomo, es una crema, pero tiene su finalidad, ¿verdad? La finalidad de esta es aliviar o disminuir el dolor, inflamación y demás. Sin embargo, el otro tipo de composición de otro tipo de crema puede ser, por ejemplo, en cosmética, algo hidratante, algo, a ver, incluso de limpieza y demás, ¿verdad? O sea que cada composición, otra vez, tiene su finalidad, pero no deja de ser un compuesto de emulsión. Entonces, dependiendo siempre del tipo de fase, ¿verdad? Así como les mencioné, puede ser acuosa, oleosa o dispersa.
Entonces, en esos casos, por ejemplo, todas esas cremas, por ponerles de ejemplo una crema, son elaborados de este tipo de manera, ¿verdad? Pero tiene otra vez su finalidad, como les digo. Uno puede ser farmacológico y el otro puede ser estético. ¿Me siguen hasta acá? Sí, profe. No les estoy confundiendo, porque estoy tratando de que se entienda más o menos con ejemplos. Ok. El emulgente o emulsificante es un compuesto cuya inclusión es necesaria para la obtención de emulsiones y para garantizar su estabilidad hasta su utilización. La clasificación de los emulgentes pueden ser tensoactivos, pueden ser materiales de origen natural y también pueden ser sólidos finamente divididos. Estos emulgentes tienen como característica común la formación de una película de absorción tenía que ser, alrededor de las gotas dispersas, previniendo la coalescencia. Para elegir un emulgente se debe considerar su eficacia, toxicidad y su vía de administración. Los tensoactivos, estos se clasifican teniendo en cuenta las características de la porción polar de la molécula. Pueden ser iónicos y no iónicos. Esto es todo muy técnico. Yo les voy a estar leyendo, algunas cosas les voy a estar explicando como para que se entienda mejor así con ejemplos de productos en sí, a modo de que por lo menos sepan diferenciar nada más. No precisamente quiero que me sepan, por ejemplo, que el tenso activo depende de algo iónico y no iónico o de cation, o algo de cationes, ¿verdad? Sino que quiero que por lo menos al escuchar tensoactivos más o menos ya relacionen con algún tipo de producto. Así que no se asusten. Los aniónicos son aquellos cuya porción polar presenta carga negativa, son económicos pero tóxicos. Solo se usan para aplicación externa. Y ahí empezamos con los ejemplos. Los jabones, por ejemplo, evidentemente los jabones tienen una finalidad. Higienizar, por ejemplo. Evidentemente, como es un producto de higiene, en este caso con una presentación o sea, como jabón en sí, evidentemente se utiliza de manera externa. Menciona que es altamente tóxico porque evidentemente no podemos comer ese jabón, ¿verdad? Al comer ese jabón y el introducirlo de manera de vía oral, por ejemplo, nos puede intoxicar. Es a eso a lo que se refiere. Muy bien. Los catiónicos son compuestos cuya fracción polar se ioniza adquiriendo carga positiva. Se usan para formar emulsiones estables, son incompatibles con tensoactivos aniónicos y en pH alcalinos. Son bastante tóxicos, por lo que solo se usan en cremas antisépticas. La misma cosa. En este caso, pone de ejemplo las sales de amonio cuaternario y de piridino, cloruro de benzalconio y cetrimida. Estos serían más bien componentes químicos para o sea, farmacéuticos. Se utilizan más de ese modo e incluso hay productos también de limpieza, por ejemplo, para la casa,
donde se utilizan este tipo de compuestos químicos, que justamente por eso también menciona que son bastante tóxicos. Los anfóteros son aquellos cuya fracción polar puede ionizarse positiva o negativamente según el pH del medio. Se destaca la lecitina usada en emulsiones parenterales. Eso también a nivel farmacológico es su utilización. Los no iónicos es el grupo más importante por su baja toxicidad, por lo que se puede utilizar una vía de administración tópica, oral e incluso parenteral. Es más compatible con otros materiales, es más sensible a cambios de pH, son de naturaleza hidrosoluble como liposoluble y forman emulsiones de aceite en agua o de agua en aceite. Son estables al calor y su principal desventaja es su costo y su sabor. Justamente también lo utilizamos más en farmacología, o sea, a nivel medicina, ¿verdad? Características de los tensoactivos no iónicos. La porción lipofílica suele consistir en un alcohol o ácido graso. La cadena suele tener de 12 a 18 átomos de carbono. La porción hidrofílica consta de grupos de alcohol u óxido de etileno. Entre los principales se destacan ésteres del glicol y del glicerol, los éteres de sorbitán, polisorbatos y poliglicoles. Muy bien. Los materiales de origen natural y sus derivados. Se limita a formulaciones de preparados extemporáneos, ya que no da estabilidad y hasta puede promover el crecimiento bacteriano. Entre estos derivados tenemos el derivado del esterol y los coloides hidrofílicos. Los sólidos finalmente divididos. Estas son partículas que se absorben sobre la de la gota para estabilizar las emulsiones. Entre los compuestos utilizados están las arcillas como la bentonita y el dióxido de sílice coloidal. Todos estos son, como les digo, compuestos químicos para elaborar emulsiones, dependiendo de la vía de administración y la utilidad que se le va a dar. Pueden ser incluso para cosméticos, ya sea para cosméticos, por ejemplo, cosméticos que se utilizan ya sea de manera invasiva y no invasiva. Mismo cuando son elaborados para, por ejemplo, realizar un masaje reductor, evidentemente son compuestos que van a ir abordando en la parte lipídica o en la parte adiposa para justamente absorber de manera tópica y evidentemente también con la manipulación que se le realiza, ¿verdad? Entonces, ¿qué es lo que hace? Al absorberlo directamente, va a ir removiendo y desechándolo a través de la orina. Por eso es que muchos de los compuestos son elaborados justamente con estas emulsiones de agua en aceite o aceite en agua. ¿Por qué? Para que se pueda absorber mejor. Ok. Los métodos de preparación. Tenemos un método inglés, un método continental y un método mixto. El método inglés, la fase oleosa se agrega a la fase acuosa, en la cual previamente se disolvió el emulgente. En el método continental,
la fase oleosa en la cual previamente se disolvió el emulgente se agrega sobre la fase acuosa. Y el método mixto se mezclan la fase oleosa y acuosa a las cuales previamente se les ha adicionado un emulsificante. Muy bien. Hay una preguntita en el cuestionario que les voy a dar y justamente les pide los métodos de preparación. Ahí, por ejemplo, tienen que colocarlo inglés, continental y mixto. En el inglés, justamente, le van a colocar fase acuosa más fase oleosa es igual a emulgente. Entonces, el emulgente se le agrega y ahí sale un método inglés. Esa preparación sería la clasificada como método inglés. El método continental, como menciona, en una fase oleosa se disuelve el emulgente y después la fase acuosa. Y en el método mixto, tanto en la fase oleosa como en la acuosa ya son previamente emulsificadas para que salga un método mixto. Entonces, esa parte es lo que voy a querer que me expliquen así, que escriban así como está ahí, por ejemplo. Cremado y sedimentación suele ocurrir cuando la emulsión se deja en reposo, ocurre por diferencia de densidades entre las dos fases y por acción de la gravedad. La velocidad del cremado es proporcional al tamaño de los glóbulos y para disminuir el cremado se puede optar por aumentar la viscosidad. Acá, por ejemplo, lo que empieza a explicar es el método de preparación de un cremado, o sea, de algunos productos, independientemente del producto que sea, ya sea una pomada analgésica o una pomada para la quemadura o una pomada o una crema para estética, ¿verdad? Una crema cosmética. Explica cómo se elabora, o sea, cuál es el procedimiento que se realiza y por qué hay diferencias, por ejemplo, entre una pomadita y otra pomada, ¿verdad? Una puede ser más aguada, más manejable, otras son más pastosas, más espesas, más pesadas, ¿verdad? Es a eso a lo que se refiere con esta explicación. Emulsiones semisólidas y cremas y ungüentos. Los ungüentos o pomadas son formas farmacéuticas, consecuencia de la utilización de grasas o sustancias de propiedades similares para la aplicación de principios activos en la piel. Su diferencia fundamental son las cremas. Es la ausencia de agua en su composición. Entonces, hay preparaciones en donde justamente si va a ser una crema o un ungüento que especifica acá que es para el área de farmacia, para la parte farmacéutica, en ese caso no tiene agua, por eso es que composición de agua, es por eso que muchas veces esas pomadas son mucho más espesas, son más, te colocas y tiene mucha más, a ver, ¿cómo les puedo explicar? eh, es más visible durante más tiempo que nuestras cremas humectantes, por ejemplo. Las cremas humectantes, por ejemplo, sí tienen composición de agua, por eso se absorbe mucho más rápido. Sin embargo, estos ungüentos, vos te lo colocas y permanece mucho más tiempo en la piel. Cuesta más que se absorba. ¿Por qué? Porque su finalidad es justamente algo más tópico. Por eso es que también muchas veces eh, hay, por ejemplo, de repente suele pasar en fisio que hay pacientes, ¿verdad? De qué sé yo, tiene artrosis de rodilla, pero se compran, por ejemplo, esas pomadas de cartílago de tiburón
se colocan en la rodilla y que supuestamente eso, ¿verdad? Va a hacer que se regenere el cartílago de la rodilla, ¿verdad? Pero no es así. Ese tipo de ungüentos, de ese tipo de pomadas, es más bien para la parte superficial del tejido, es más bien para, no aborda hasta la parte ósea, o sea, no, ni siquiera aborda para a la parte muscular, mucho menos a la parte ósea. Entonces, esa es la diferencia otra vez entre los ungüentos, en este caso para área de farmacia, con lo que son los cosméticos también, las cremas cosméticas. ¿Me siguen hasta ahí? Sí, profe. ¿Tienen alguna preguntita hasta acá? No, No, profe, está bien. Ok. Es lo más medio pesadita la clase de hoy. El tema de hoy es, la verdad que es bastante, muy cerrado, eh, muy científico, pero tenemos que desarrollar. Está en el programa. Entonces, justamente por eso es lo que le estoy preparando yo, los cuestionarios, así para que lo que a mí me interesa que ustedes sepan es lo que yo les plasmo en los cuestionarios. Entonces, en base a eso, ustedes van a estudiar para el examen. ¿Está bien? Sí, profe. Muy Pero, profundo, es la verdad. sí, es bastante químico. La verdad que sí, no, hay temas de repente que son más, o sea, de fácil comprensión, así como la clase pasada, por ejemplo. Sin embargo, estos son temas ya muy cerrados, muy científicos ya. Pero que no obstante tienen que por lo menos saber diferenciar. Ahora, por ejemplo, van a saber ya diferenciar que de repente los ungüentos y pomadas farmacéuticas no tiene agua, no tiene composición de agua, por eso no se absorbe tan rápido como las cremas cosméticas, por ejemplo. Y realmente era esa la finalidad de las emulsiones. Ah, sí, sí, sí. Resumiéndoles, ¿verdad? Y justamente aborda mucho lo que son las cremas. La clase pasada, por ejemplo, hablamos mucho sobre las diferentes composiciones qué sé yo, de cosméticos, ya sea para la limpieza, específicamente para la hidratación y demás. Y ahora, con este tema, aborda más lo que es netamente la parte de las cremas, ¿verdad? Por eso nada más eh, todo la confusión. Muy bien, continuamos. En 8 minutitos se corta la clase. Se corta y nos volvemos a conectar directo, entonces así terminamos antes y después de son libres. Ungüentos o pomadas. Los ungüentos o pomadas están constituidos por grasas o sustancias parecidas, características que presentan aspectos semisólidos a 25 grados Celsius. Es esta propiedad física lo que realmente las define, ya que la composición química es enormemente variada, evidentemente. Depende siempre de cuál es la finalidad de cada pomada también, para que justamente varíe mucho la composición química. Solo algunas son grasas verdaderas, siendo la mayoría hidrocarburos. La base más usualmente utilizada es la vaselina. Muy bien. Principales características de la crema, los ungüentos, las pomadas. Plástica, cambia su forma con pequeños esfuerzos mecánicos, frotamiento, extensión. Entonces, nosotros al colocarle una pomada o una crema qué sé yo, a nuestro paciente o a nuestro cliente, entonces, ¿qué es lo que hace? Al frotar, eso se ve viscoso cuando se trata de presentaciones farmacéuticas. Se ve más espeso, brillante e incluso graso.
Sin embargo, por ejemplo, cuando estamos utilizando alguna crema humectante, eso rápido se absorbe, dependiendo también del tipo de crema, porque hay cremas que las que salen bien, esa es la finalidad. No tampoco que se quede pesado y que brille la cara, por ejemplo, si son cremas para la cara, pues varía la otra vez en comparación al que se utiliza en el cuerpo. Porque la piel del rostro tiene otro tipo de textura a nivel del cuerpo, con relación al nivel del cuerpo. Entonces, justamente, si tenés una crema hidratante y te colocas en la cara y te queda la cara brillosa, por ejemplo, es porque no es para tu tipo de piel. Lo mismo pasa, fue lo que creo que les mencioné en la clase anterior, no sé si me estoy confundiendo el grupo. Les mencioné, por ejemplo, que el cuerpo también tiene su tipo, ya sea graso, seco también. Entonces, también las cremas corporales tenemos que comprarlo de acorde al tipo de piel que tengamos, a nivel del cuerpo, no precisamente el rostro. E incluso pasa que hay gente, yo por ejemplo, tengo el rostro mixto, o sea, mi tipo de piel es mixta, pero el cuerpo es seco. Entonces, tengo que usar una crema, qué sé yo, para todo tipo de piel o específicamente para piel seca, en ese caso. Y es a lo que justamente les menciono ahí. Consistencia debe de ser óptimo para facilitar su aplicación. También las presentaciones importan mucho a la hora de comprar, por ejemplo, productos para nuestra estética. Por ejemplo, por poner, a ver, les voy a poner ejemplo, estamos haciendo, qué sé yo, un masaje reductor. Eh, por cierto, sí o sí tienen que usar guantes cuando hacen eso. Estás usando tu crema, ¿verdad? Y usualmente las cremas vienen en potes redondeados, ¿verdad? Con tapa. Evidentemente, la tapa lo ya tenés que tener abierto. O a veces, yo por ejemplo coloco en un platillito, en un platito o algo, la cantidad que voy a utilizar para poder trabajar y que no estar, por ejemplo, con mi guante ya puesto y todo el quilombo ya de la vida acá y tratando de abrir otra vez, ¿verdad? A eso, por ejemplo, se refiere cuando habla también de facilitar la aplicación. Facilitar la aplicación en cuanto a su composición, evidentemente, o también la presentación del producto que estamos utilizando. Ahora se usan mucho, por ejemplo, los envases. Vos presionas y ya sale la cremita, por ejemplo. Ese tipo de frasco sería lo ideal para poder agilizarnos cuando estamos realizando un trabajo. Ya que estamos hablando de crema, ¿verdad? En ese tipo de situación. Entonces, qué sé yo, estamos haciendo nuestro trabajo y le presionas, o sea, presionas y ya empezamos a trabajar en la zona. No estar abriendo otra vez o qué sé yo, ¿verdad? Como les digo, evidentemente tenés que tenerlo ya ahí a mano, ¿verdad? Pero no obstante, a veces también eso nos atrasa en nuestro trabajo. Textura. Tiene que ser uniforme, no debe percibirse ningún componente sólido. Si es una crema, dependiendo del tipo de crema, tiene que, o sea, es pastosita, semilíquida, o sea, esa textura no tiene que variar en cuanto a si es pastosa nada más. Evidentemente no tiene que haber algún componente extraño dentro de ese producto, a no ser que sea un exfoliante, por ejemplo. El exfoliante sí tiene partículas sólidas que tienen otra evidentemente su finalidad, ¿verdad? Pero en este caso no hablamos como crema hidratante o algún tipo de crema farmacéutica ni nada en ese caso. Pero como les digo, les pongo de ejemplo ahí, por ejemplo, la crema pulidora o exfoliadora, ¿verdad? Olor, no debe tener olor rancio. También fue lo que les mencioné en la clase anterior, de que todos los productos tienen su periodo de vida.
evidentemente cuando ya venció, ¿verdad? Ya no se puede utilizar, cambia su olor. Entonces, eso también ya es un indicativo de que ya no nos sirve el producto, de que no podemos utilizar ese tipo de producto. Porque al vencer también ya puede ser tóxico en cuanto a su utilización, ¿verdad? Si se utiliza justamente de manera cosmética, no obstante, igual te puede reaccionar o puedes tener una alergia o puede aparecer algún tipo de sarpullido, algo, ¿verdad? Entonces, un indicativo de que ya no nos sirve es justamente ese olor rancio o directamente lo huele mal. Muy bien. Control de calidad de las emulsiones. Evidentemente estos controles de calidad lo realizan en los laboratorios, ¿verdad? Donde están produciendo estos productos, ¿verdad? En menos de un minuto se va a cortar la clase. Vamos a conectarnos directamente otra vez, entonces así terminamos antes. ¿Está bien? Bueno, profe. Ok. Un ratito.